Lo que hoy estamos conmemorando fue uno de los atropellos más grandes contra el periodismo en democracia. No nos olvidemos que esto sucedió en democracia. Por eso, cuán importante mantener presente y recordar qué fue lo que sucedió con José Luis Cabezas. Nosotros, trabajando aquí en la calle, ¿cuántas veces hemos también sufrido, no de esta magnitud, pero estos atropellos contra la libertad de prensa, la libertad de expresión? No hay democracia. No hay democracia si no hay libertad de prensa, sin el trabajo justamente del periodismo investigando, preguntando, muchas veces con las preguntas incómodas, es por allí donde pasa nuestro trabajo. ¿Y cuántas veces hay estos atropellos? Es más, estamos aquí, uno recuerda, el año pasado se estaba haciendo esta escultura que hoy tenemos aquí inaugurada, justamente porque la intolerancia de algunos pocos prendió fuego el cartel que recordaba a José Luis Cabezas. No nos olvidemos, esto pasó aquí en esta esquina, donde la violencia también se hacía presente y donde prendían fuego este cartel, atacaban a nuestros bomberos voluntarios. Bueno, no es por ahí, justamente. Es vital para poder vivir en democracia, tener libertad de prensa y bueno, por eso estos actos son tan pero tan importantes, recordando lo que le pasó a José Luis Cabezas y que nunca más vuelvan a suceder hechos de este calibre. Muchas gracias. A continuación vamos a compartir un audio que nos envía el periodista Adrián Moreno. Una vez más y con mucho orgullo y por supuesto con el significado de un gran honor, hacemos esta conmemoración y este recordatorio sobre uno de los acontecimientos más crueles que se dio en la historia del periodismo de nuestro país. Conmemorar a José Luis tiene como dos aristas, dos miradas. La primera propiamente sobre el hecho más aberrante en contra de la libertad de expresión y el periodismo que se dio en nuestra nación y en democracia, lo cual lo hace mucho más grave. Pero por el otro lado, la mirada de cada uno de nosotros, quienes tenemos esta hermosísima tarea del periodismo, quienes ejercemos cotidianamente esta hermosísima tarea, la mirada nuestra sobre este acontecimiento y en particular en este último tiempo, en donde esa enorme tarea y sencilla a la vez que caracteriza nuestro trabajo, que no es otra que preguntar, a veces molesta y molesta mucho, poniendo nuestro empeño, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo cotidiano en muchas situaciones en condición de vulnerabilidad. Por supuesto, no al extremo de lo que ha acontecido con José Luis, pero sí dejando en un costado que resulta ser a la vez incomprensible el aporte que puede hacer el periodismo a la sociedad, que en definitiva no es otro que el de acompañar a la construcción de la ciudadanía y en consecuencia acompañar el crecimiento y el desarrollo de la democracia. No es posible concebir la democracia sin periodismo. No es posible concebir la democracia, y en particular en nuestro tiempo, sin transparencia, sin acceso a la información. Porque los gobiernos, las sociedades que más se ajusten a la transparencia y que más brinden sus espacios para el acceso a la información son los que cuentan con mejores estándares desde el punto de vista democrático. Este acontecimiento es eso también y mucho más. En este caso, permítame ir hacia el comienzo de lo que fue el reconocimiento de José Luis Cabezas en el Bolsón, que en aquella oportunidad cuando Francisco Cook era director de Radio Nacional y confió en nuestro proyecto, en nuestra propuesta, para que podamos presentar la iniciativa al Consejo Deliberante. También, por supuesto, el reconocimiento a los concejales de aquella gestión que acompañaron y votaron en forma unánime que podamos tener en nuestra ciudad, en la ciudad del Bolsón,
una plazoleta como esta con el nombre de José Luis Cabezas y desde luego el acompañamiento del intendente Bruno Pogliano para que podamos tener una imagen, un ícono como fue el cartel que lamentablemente fue violentado y sin ninguna razón. No me quiero detener en el hecho, en las personas que sin razón, sin justificativo alguno, decidieron como si nada incendiar el cartel, que no era más que el reconocimiento, por un lado, a José Luis Cabezas y la presencia de la comunidad periodística del Bolsón frente a este hecho que, como dije, no es más que un cruel atentado contra la democracia. Pero, como se suele decir, después de la tormenta viene el sol, y afortunadamente, a pesar de ese hecho violento, de lo triste, de lo que significó ver que se quemaba el cartel de José Luis, pudimos después tener este hermosísimo monumento, esta hermosísima escultura, que la hemos seguido, voy a decir, desde el comienzo, desde que llegó el pedazo de tronco aquí y su artista pudo hacer que podamos disfrutar no solo del trabajo final, sino de todo el proceso constructivo. Con todo esto, amigas y amigos, quiero compartir una vez más y lamentablemente desde la distancia en esta oportunidad, pero tomarme de las manos con todos ustedes y reconocer en la imagen de José Luis y en lo que significa y lo que ha significado José Luis para nuestro país, la defensa de los ideales de la libertad de expresión y del periodismo. Eran las palabras del periodista Adrián Moreno. A continuación vamos a compartir un mensaje de la hermana del reportero gráfico Gladys Cabezas. Hola, querida gente del Bolsón, ¿cómo están? Bueno, acá tratando de recordar a José Luis en estos 27 años que la verdad que hoy es un día muy triste, muy duro, porque si tenemos que hacer una reflexión de 25 años, y yo más que una reflexión haría un reclamo, una propuesta a toda la gente que nos gobierna, a los tres poderes, que por favor trabajen, que pongan lo que hay que poner, huevos y ovarios. Porque si hoy las penas que se le dan a los asesinos que mataron a Cabeza y a muchos asesinos que matan todos los días a niños para robarle un celular, útiles escolares, hoy Uma no estaría muerta, porque las penas tienen que ser ejemplares y que no nos hablen de perpetua, porque perpetua no existe, que no nos mientan más, perpetua es para toda la vida, y acá las condenas son expresas, entran y salen. Seamos sinceros con nosotros mismos, y porque tenemos una oportunidad como sociedad para todos los que los levantamos todos los días, laburamos, de empezar a reclamar en serio, y para la gente que tiene que trabajar, que se pongan a trabajar. Es la oportunidad que tenemos. Basta, basta. Y recordando a José Luis, ¿qué le puedo decir? José Luis que era una persona buena. Y no me pregunte qué es ser bueno, porque todos sabemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Era una persona buena, se identificaba con una canción de Joan Manuel Serrat, Algo Personal. Y eso lo identificaba a José Luis. José Luis era un padre que le decía a sus hijos que en la vida, porque un día Agustina le preguntó papá, ¿qué querés que sea cuando sea grande? Y mi hijo le decía,
Ustedes en la vida pueden ser lo que quieran, pero tengan un objetivo de superarse, de ser buenas personas, de tener una meta. Y después ustedes eligen, pero tengan siempre un objetivo delante, que eso les va a marcar el camino de lo que ustedes van a hacer. Así que bueno, de esa forma vamos a recordar a José Luis hoy. Era ese tipo. Y seguimos, por supuesto, pidiendo justicia por todos los que no pagaron como tenían que pagar en la cárcel y recordándolo a ese fotógrafo que era un chabón bravo. Gracias, gracias queridos amigos, muchísimas gracias por recordarlo como todos los años. Besos. Eran las palabras de Gladys Cabezas, hermana del reportero gráfico José Luis. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al señor Intendente Municipal, contador Bruno Pogliano. Muy buenos días, un 25 más en este día del reportero gráfico, en una jornada, como decía Gladys recién, triste en definitiva, porque este fue el hecho más aberrante contra la libertad de prensa ocurrido en democracia y es totalmente repudiable. Hemos desde aquí, desde el Bolsón, con la presencia de Gladys, en la primera vez que se realizó un acto fuera de Pinamar, de ahí de la Cava, haber podido tener su presencia, haber podido contar con sus palabras, con su emoción, poderla acompañar desde aquí, desde el Bolsón, con todo nuestro equipo, todo lo que se avanzó, como bien decía Adrián, con el Consejo Deliberante, por iniciativa también de Francisco Cook, que aquí nos acompaña, pero por sobre todas las cosas, siempre recordando a José Luis y siempre haciendo un tributo al periodismo, un tributo a la libertad de expresión, un tributo al periodismo independiente que siempre hemos acompañado y siempre hemos apoyado desde la gestión municipal y lo seguiremos haciendo porque no hay tarea más noble que la del periodista. Obviamente que por ahí hablo tocándome un poquito de cerca, haber sido yo hijo de quien dirigió Radio Nacional y quien fue fundador de la Radio Nacional y trabajó en ella por más de 30 años, siempre lo entendí así, siempre lo escuché así en mi casa y este hecho obviamente que nos marcó y marcó mucho lo que tiene que ver con la libertad de expresión por sobre todas las cosas. Así que agradecerle a todos los funcionarios, al presidente del Consejo Deliberante, Agustín Huasco, por el acompañamiento en un día tan importante. También poder disfrutar este tributo, esta obra de arte que ha realizado Di Francesco, si no me equivoco, y que hoy está aquí en esta plazoleta, que también fue vandalizada, que también tuvo muchísimas problemáticas, pero que no nos vamos a detener, como bien decía Pablo también, en eso, pero que tenemos memoria y que esto no vuelva a suceder nunca más, y que la libertad de prensa y que la libertad de expresión no sea nada que termine en algo tan aberrante como una muerte. Por la libertad de prensa, por la libertad de expresión, Cabezas presente.